la penúltima exposición de Eclesiastés. Hoy estamos a punto de asomarnos al territorio que hay por encima del Sol, pero de momento no vamos a llegar a él, llegaremos la semana que viene. Hoy vamos a ver las últimas referencias que hace Eclesiastés, Cogelet, el predicador, a la vanidad que existe debajo del Sol. Bueno, vamos a ir al capítulo 9 de Eclesiastés y por favor alguien que lea el 9 del 1 al 8, otro que lea el 9 del 9 al 17. Perdón, quedamos en el 8:15 la vez pasada. ¿No vimos el 15? El 15 lo vimos, sí. ¿No vimos el 16? Bueno, no hay problema. Alguien que lea, por favor, del 8:16 al 9:10. Otro que lea del 9:11 al 9:18. Otro que lea del 10:1 al 10:11. Y otro que lea del 10:12 al 11:7. Amén. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor, que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra ni trabajo, ni ciencia ni sabiduría. Amén. Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acobarda de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza,
aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Las moscas muertas hacen hervir y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos: el necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Quién corta piedras? Se hiere con ellas; el que parte leña, en ella peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica las palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurado tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todos. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, y en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Y alguien, por favor, que lea el 11 del 1 al 8. Echa tu pan sobre el agua, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabe el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayera al sur o al norte, en lugar que el árbol cayera, allí quedará. El que el viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. ¿Cómo tú no sabes cuál es el camino del viento? ¿O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y en la tarde no deja reposar tu mano, porque no sabe cuál es el mejor, si es esto o aquello, o si lo es uno o es otro, o igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años, y en todo ello tenga un gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuando lo viene en vanidad. Es vanidad. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado a la penúltima parte del libro de Eclesiastés, que, claro, como es la penúltima, está antes de la última, en la que finalmente Eclesiastés, Salomón, el predicador, Cogelet, va a levantar en esa última parte el velo completamente de lo que hay más allá del sol, de lo que hay por debajo del sol, y vamos a ver las cosas de una manera diferente. Pero a lo largo de todos estos capítulos, Salomón ha mantenido el velo sobre lo que hay por encima del sol. Su interés es mostrar la vida humana solo debajo del sol. La expresión debajo del sol
Aparece una y otra y otra y otra vez, y él empieza mostrando primero la vanidad de su vida. Recuerden ustedes cómo en esos primeros capítulos Salomón hablaba de cómo se había movido en distintas direcciones: la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda del placer, la búsqueda de lo bueno, para decir que todo era vanidad. De manera que Salomón no es un personaje que esté dando lecciones meramente sobre lo que se le ha ocurrido sentado en la estancia más agradable del palacio y mientras llega el fresco de la tarde, sino que Salomón empieza diciendo: la vida debajo del sol es vanidad, todo es vanidad, yo soy un ejemplo indiscutible de que todo es vanidad. La primera parte del libro, Salomón evidentemente muestra esto. Y a continuación hemos ido viendo cómo Salomón va mostrando cómo las distintas partes de la vida, de la actividad de los seres humanos son vanidad. La justicia es vanidad, no hay justicia en este mundo. Algunas veces, pero en términos generales no la hay. El poder es absolutamente vanidad. Si realmente alguien se fía de las acciones del poder, es que no se ha enterado de lo que va el baile debajo del sol. El trabajo es vanidad la prosperidad. Aunque solo sea porque si te va bien en esta vida, por lo menos van a empezar a aparecer envidiosos o gente que quiere ver cómo se aprovecha de tu trabajo. Eso también es vanidad. E incluso en un momento determinado, como vimos la última semana, pues las relaciones humanas muchas veces son vanidad. De la gente que conoces a lo largo de esta vida, dice Salomón, bueno, de 1000 hombres ha habido uno que merecía la pena. De 1000 mujeres ni una. Lo cual, dada la experiencia de Salomón, cómo le arrastraron las mujeres hacia la idolatría al final de su vida y lo que debían de ser los problemas dentro de un harén donde había 500 esposas y 1000 concubinas, no hay que ser un genio para darse cuenta de ello. Es decir, cualquier persona que ha estado casado con una sola mujer sabe que es problemático, imagínense ustedes 500. Es decir, verdaderamente para suicidarte o enloquecer o cualquiera de estas cosas. Nos lo tomamos con algo de humor, pero la cosa es bastante seria. Y Salomón llega a esta penúltima parte y va a entrar en la vanidad de algunos aspectos que son tremendos. El primero es la vanidad de la muerte, que empieza en ese 9.1. Él ha terminado el capítulo 8, como muy bien me ha recordado Giovanni, diciendo cómo se ha dedicado a buscar todo y sin embargo él tiene que reconocer que aunque el sabio busque la sabiduría, no la alcanza. Es algo que Salomón repite una y otra vez, lo cual indica que en términos intelectuales y morales es una persona sincera. Es muy raro que te encuentres a un médico que te diga: mira que nos gastamos dinero en los equipos, mira que me esfuerzo por los pacientes, se siguen muriendo exactamente igual. No te lo dicen. Es más, aunque sepan que determinadas medicinas no funcionan, te las siguen recetando. No tienen esa honradez que vemos aquí en el caso de Salomón. O por lo menos reconocer que no alcanzamos todo lo que querríamos. No podemos evitar infectar de vez en cuando a un paciente, no podemos evitar que se nos muera, no podemos evitar que el resultado no sea el querido. Somos limitados, aunque seamos grandes médicos. Pero Salomón sí lo reconoce y efectivamente él dice clarísimo que esa sabiduría no la va a alcanzar, que ni siquiera el sabio lo hace. Y a inicios del capítulo 1 empieza con la vanidad de la muerte. Lo de la vanidad de la muerte es algo que si no fuéramos tan necios reconoceríamos a primera vista, no nos lo tendría que explicar Salomón. Lo de la vanidad de la justicia, el éxito en la vida, quizá hay que pensar un poco más. Pero lo de la muerte es evidente. De este mundo nadie sale vivo. De manera que eso es bastante obvio y bastante indiscutible. Habrá un momento en la historia en que justo en el momento de la resurrección los que estén todavía aquí vivos serán transformados y llevados con el Señor. Pero primero, garantía de que vaya a ser así con nosotros no tenemos ninguna. Estoy mirando por encima del sol, además. De hecho, a juzgar por las profecías que yo he conocido en los últimos 50 años, lo que tenemos garantía es de que no va a ser así. Pero bueno, eso nos llevaría muy lejos. Y la realidad es que nadie sale vivo de esta vida. Es algo que todos deberíamos de tener muy claro. Y Salomón va a ir exponiendo precisamente la vanidad de la muerte como algo que recoge buena parte de las vanidades que ha relatado antes. Dice en el 9.1:
Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio no lo saben los hombres, todo está delante de ellos, pero aunque los justos, sus obras, etcétera, estén en la mano de Dios, versículo 2, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. O sea, que queden las cosas claras. Hay algo que muestra la enorme vanidad de esta vida, y es que esta vida es una vida que se acaba. Y además es que eso es innegable, no tiene ni vuelta de hoja. Segundo, la vanidad terrible que va unida a la muerte está en el hecho de que es que además no hay ninguna diferencia entre buenos y malos. No conocemos a gente que tiene 900 años, pero que ha sido buena y sigue viva. Y los malos, por el contrario, cuando cumplen los 8, 9, 15 años, se mueren y dejan este mundo más limpio. No, no es verdad. Todos mueren. Es más, en algunos casos, si se examina la historia con cierto cuidado, parece que los justos, más que morirse, los matan. Por cierto, tengo que hablar de eso hoy en la predicación, o sea, ha sido meramente casual, pero es lo mismo. En muchos casos a los justos, además, los matan de manera adelantada. Y eso muestra hasta qué punto hay una vanidad para los muertos. Y no solamente es que mueren igual los que son buenos y los que son malos, y que el mismo suceso acontece a todos, como repite Salomón, por si acaso no nos hemos dado cuenta de que todos se mueren igual. Es que además se da la circunstancia de que no queda memoria de los muertos. Versículos 4 y 5, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Yo recuerdo, sería grave que no lo recordara, el nombre de mis abuelos. O sea, yo puedo ir 2 generaciones atrás en cuanto a mi familia. No tengo ni idea de cómo se llamaban mis bisabuelos. Supongo que en algún momento mis padres me lo debieron de decir, ¿no? Pues mi abuelo, mi abuela se llamaba de tal manera. Seguramente me lo dijeron, no lo recuerdo. Y por supuesto, ya de los que van antes de mis bisabuelos, vayan ustedes a saber. En los últimos meses creemos haber descubierto un antepasado irlandés. Nos pusimos muy contentos, no porque fuera irlandés, sino porque hemos ido un poco más arriba del árbol genealógico, pero la verdad es que no queda recuerdo de la gente. Hombre, si eres un tataranieto de Lincoln, pues sí, claro, si tatarabuelo, pues era Abraham Lincoln. Vale. Pero por regla general, de los muertos no se acuerda nadie. A mí una de las cosas que me da más desasosiego y me da mucha pena, me pasó además esta noche, es cuando de pronto se me cruza una persona a la que conocí hace años y digo, ¿y qué habrá sido de esta mujer o de este hombre? Y me digo, por lo más seguro es que se ha muerto. O sea, por la edad que tenía cuando yo lo conocí, ese se ha muerto. Y otros posiblemente también se han muerto. El caso es que yo no he vuelto a saber de ellos. Y es una pena porque era una chica muy guapa, o era un señor muy amable, o era un profesor muy competente. Pero de ellos no queda absolutamente nada. Y esta es una realidad que señala aquí Salomón y no tiene más vuelta de hoja. No solo eso, además no pintan nada en lo que sucede debajo del sol. En su día a lo mejor era un buen panadero, o era un excelente abogado, o era un ladrón de bancos, lo que sea. Ahora no son nada. No hay nada debajo del sol para ellos. Versículo
6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Aunque hay una doctrina católica que hable de la intercesión de los santos, den ustedes por seguro que los que pasaron por esta tierra, aún en el supuesto de que fueran santos, no pueden intervenir en sus vidas, ni por supuesto pueden ayudarles en los problemas que tengan, ni van a hacer nada debajo del sol. Esa es la realidad absolutamente humana. Y es algo que muestra hasta qué punto todo es vanidad. No tiene más vuelta de hoja. Al inicio, en la escena de inicio de una de las novelas más geniales que se ha escrito, es una novela que se titula El maestro y Margarita, la escribió un autor ruso que se llamaba Mikhail Bulgakov, de la primera parte del siglo XX. Es una escena maravillosa porque dos poetas están discutiendo al lado de un estanque en Moscú, y mientras que uno sostiene que evidentemente Jesús no existió nunca, otro sostiene que sí existió, pero no es el Jesús de la Biblia, es el Jesús de la teología liberal, aproximadamente un hombre con buenas intenciones, lo acabaron matando los romanos, etc. Y en ese momento, en la escena, aparece el diablo, aunque el lector no sabe que es el diablo, y empieza a hablar con ellos dos. Se queda sorprendido de que no crean en Dios en Moscú. Se queda sorprendido de que efectivamente puedan pensar que Jesús no existió, porque claro que existió. Y en un momento determinado, cuando él le dice, bueno, ¿y si no cree usted en Dios, en qué cree? Y uno de estos poetas soberbios y ateos le dice, en el hombre. Y el diablo le dice, no, en el hombre no es posible. Fíjese lo que vive el hombre. Con lo que vive el hombre no puede planear nada. Todavía si viviera 1000, 2000 años le daría posibilidad de planear algo que perdure, que quede de él. Pero con lo que vive el ser humano no tiene nada que hacer. Y cuando, indignado, uno de los escritores le dice, muy bien, o sea que no podemos construir el futuro porque vivimos poco, el diablo se le queda mirando y le dice, usted mismo va a morir esta tarde. Confieso que es una de las pocas piezas literarias que a mí me hubiera gustado escribir y se me adelantó Bulgakov, lo lamento muy a menudo. Pero el punto al que voy es que en esta escena, que tiene mucho humor, y además un humor muy fino y muy sutil, el diablo está diciendo la realidad de la vanidad de la existencia humana. Pero ¿cómo va a construir el hombre? ¿Pero cuánto vive el hombre? Sus construcciones son construcciones que duran poco. En muchas ocasiones, hasta el conocimiento y la cultura acumulada de siglos, ¡paf!, desaparece. No puede ser, porque yo recuerdo cosas que vi con mi abuela cuando era un niño. Ya. No tenemos ni idea de la mayor parte de la historia del Antiguo Egipto. Esta misma semana aparecían varios descubrimientos arqueológicos sobre Egipto que eran verdaderamente abrumadores. No tenemos ni idea de muchas de las culturas que han existido y que han desaparecido. A nadie le ha quedado nada de lo que construyó Caín, que construyó la primera ciudad. Y aquello que construyeron los hombres, no queda nada de ellos. No queda el recuerdo, salvo excepcional. Y por supuesto, ya no tienen ni arte ni parte en lo que sucede debajo del sol. Pudieron ser muy importantes en su día. A lo mejor si hubieran vivido te hubieran dado ese empleo, pero resulta que se murió y ese empleo ya no te lo van a dar. De manera que en muy poco tiempo, efectivamente, la vanidad de la muerte es terrible. No tendrán parte debajo del sol. Y entonces, ¿qué hacemos con esa situación? Pues fíjense, porque esto es muy interesante. Salomón vuelve a dar ese consejo que le hemos oído dar varias veces cuando la vanidad que menciona es demasiado insoportable para soportarla. Y busca algo que merezca la pena debajo del sol y dice así en el versículo 7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza,
Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano hacer para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Debajo del sol, lo único que le queda a la gente es decir, come con alegría tu pan, bebe tu vino con un corazón que se sienta gozoso y disfruta la vida con la mujer a la que amas. Pero Salomón, si nos has dicho unos versículos atrás que de todas las mujeres que has conocido, de entre 1000 no había ni una buena. Sí, pero aún así es mucho mejor vivir la vida con la mujer a la que amas, aunque sea imperfecta, aunque te ponga la cabeza como un bombo en ocasiones, aunque realmente no sea el tipo de mujer que esperabas, es infinitamente mejor que no estar con ella. Se podría decir lo mismo de las mujeres en relación con los hombres. Si realmente la vida que vivimos es única y exclusivamente la vida que hay debajo del sol, disfrutemos ese momento en que la comida es buena, en que el vino es especialmente delicioso y en que tenemos una persona a la que amamos. En el caso de los hombres, una mujer, en el caso de las mujeres, un hombre, porque es lo único que vais a encontrar si vuestra vida es solo la vida debajo del sol. Y cuando uno muere finalmente y va al Seol, el lugar de los muertos, no el infierno, como piensan algunos, el lugar de los muertos, en el lugar de los muertos la gente no trabaja, en el lugar de los muertos la gente no se dedica a hacer investigaciones científicas y en el lugar de los muertos el ejercicio de la sabiduría no vale absolutamente de nada. Versículo 10. La vida tiene una gran vanidad y esa vanidad es la muerte, de la que no nos libramos ninguno. Pero además hay otra vanidad, porque es verdad, se acaba la vida, se mueren igual los justos, los injustos, los que se han portado bien, los que se han portado mal. Hasta puede ser que el que se portó bien acabe su vida mucho peor que el que se portó mal, etc. Pero hay otra cosa a lo largo de la vida que es terrible, y es la vanidad del azar. La vanidad de aquello que sucede y para lo que no tenemos ninguna explicación. Capítulo 9 y versículo 11 dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. 11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. El tiempo es imprevisto, no lo controlamos y no lo podemos ver. Y como dice el diablo en El Maestro y Margarita, de gente que vive 60 o 70 años, ¿cómo pretenden controlar el futuro? Qué cosa más ridícula y más absurda. Pero esto es real. Hace años yo estaba escribiendo un libro que se titulaba Recuerdo 1936, que era un relato de la Guerra Civil Española, escuchando lo que les había pasado a gente anónima. Ninguno de ellos había sido un político importante, un militar relevante, era la gente de a pie, para reproducir lo que había sido esa guerra en la gente de a pie. Y lo que aparece aquí en Eclesiastés era la pura realidad de muchos de ellos. Me acuerdo de un pobre hombre que toda su ilusión había sido aprender a reparar aparatos de radio. Y pagaba una pequeña cantidad y le llegaban las lecciones por correo, las solucionaba y las enviaba. Y estaba muy feliz porque había terminado ese curso para reparar aparatos de radio, que en un año como 1936 te daba para vivir bastante bien. La gente no tiraba las radios, iban pasando de abuelos a hijos, a padres, a hijos, etc. Y había una persona que te las arreglaba. Yo todavía he conocido a esa gente en España. Y este hombre estaba muy feliz. De manera
que una mañana del mes de julio de 1936 había decidido ir a la playa, que no está lejos de Barcelona, y disfrutar de un bonito día de verano. Y en ese día se produjo un alzamiento de parte del ejército en las colonias españolas del norte de África, comenzó la guerra civil y este hombre nunca llegó a la playa. A donde llegó después de la Guerra Civil Española fue a un campo de concentración nazi donde estuvo bastante tiempo y donde, por cierto, sobrevivió arreglándoles los aparatos de radio a los alemanes. Pero lo que podía haber sido la vida tranquila y feliz de un muchacho jovencito que ha aprendido a reparar radios fue de pronto una guerra civil, una guerra mundial y un paso por campos de concentración. Y podría mencionar muchos casos. De pronto, esa pareja que vive tan absolutamente feliz y de pronto se da la circunstancia de que uno de ellos se enferma. Esa familia de padre y madre y niños que los ves y casi te parecen la familia que querrías tener algún día, y de pronto él muere y aquello se desploma totalmente. La viuda tiene que ver qué hace. Aquel examen que se supone que te iba a permitir entrar en la universidad, pero ya tú por dónde deciden cambiar a última hora el enfoque del examen, suspendes y nunca entrarás en esa universidad. Podría multiplicar los ejemplos, pero lo que dice aquí el autor de Eclesiastés es terrible. Las cosas no suceden de acuerdo a lo que esperamos. Y el hecho totalmente inesperable, pues será la circunstancia que nos sorprende a todos, como dice el versículo 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, y como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Pero es que no solamente sucede eso en la vida. Supongamos que no cae ninguna desgracia. No se muere tu esposa dejándote niños pequeños, no muere tu marido dejándote toda una familia que mantener sin recursos, no pierdes el empleo, no caes enfermo de una manera totalmente inesperada. Nada de eso afortunadamente sucede. Sí, pero también hay oportunidades en esta vida que se pierden. Fíjense lo que dicen los versículos del 13 al 15. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel pobre hombre. Y entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Corrijan el versículo 15, porque la traducción correcta es: y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual podría librar a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordó de aquel hombre. Esa es la traducción correcta del hebreo. En esta vida muchas veces se toman decisiones erróneas o nadie se acuerda de dónde estaba la solución. A una ciudad cercana llegó un poderoso ejército. En esa ciudad había un hombre pobre pero sabio que la hubiera podido librar con su sabiduría, y nadie se acordó de que ese hombre paseaba por las calles de esa ciudad. Y eso sucede en infinidad de ocasiones. Y sí, es verdad, es mejor la sabiduría que la fuerza, pero en muchas ocasiones eso lo pasamos absolutamente por alto. Es algo en lo que no nos detenemos y, por supuesto, eso tiene sus consecuencias. Incluso, no solamente es que desgraciadamente, aparte del suceso totalmente inesperado, olvidamos aquello que podría salvarnos, sino que además siempre hay imbéciles que acaban consiguiendo que las cosas vayan para mal. Versículo 17. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. En teoría todos admitimos que es mejor escuchar a un sabio que a un estúpido. En teoría
todos admitimos que ante una situación de peligro, el sabio puede ser más útil incluso que tener un ejército. Pero en la práctica no faltan necios que acaban provocando el desastre. Y si tienen ustedes alguna duda, observen la mayoría de los presidentes que en estos momentos sufre todo el mundo. Los chinos son la única nación del mundo en la actualidad que afirma orgullosamente que no cree en la democracia. El mundo está lleno de dictaduras, pero por lo menos hacen como que hay elecciones y que el poder ha sido elegido democráticamente, aunque aquello pues sea un fraude electoral, pero nadie se atreve a decir que no son una democracia, todo lo contrario, insisten en que creamos que son una democracia. La excepción son los chinos y dan una razón enormemente sólida. La vida de una nación es lo suficientemente importante como para que un imbécil no sea el presidente de esa nación. Y lamentablemente, a veces los imbéciles, los necios y los malvados son elegidos por la mayoría de la nación para ser presidentes. Y por ejemplo nos encontramos durante 4 años a una persona que saluda al vacío como si viera un amigo invisible que los demás no vemos, o que no sabe encontrar el lugar de salida, o que muchísimo peor dicta una serie de decisiones que son desastrosas. Si en teoría todos sabemos que es mejor un sabio que un necio, y que un sabio puede tener más valor que un ejército, pero la práctica es que al final un pecador tiene una capacidad de destrucción verdaderamente impresionante. Al llegar a esta parte del libro, y antes de darnos la última afirmación, el último aviso de que todo es vanidad, Salomón va a hacer algo que es casi como una burla, como una ironía. Para que veáis que yo de verdad sí creo en la sabiduría. No me llaman el rey sabio porque no, pero conozco las limitaciones de la sabiduría. Os voy a dar algunos preceptos que son útiles en este mundo donde debajo del sol todo es válido. Y la verdad es que sobre todo cuando uno lo lee en hebreo, porque además Salomón recoge 10 preceptos o 10 enseñanzas, la ironía que hay en algún momento hace que a uno le aflore la sonrisa. ¿Y cuáles son esos preceptos, Salomón, que tú nos vas a contar y que efectivamente son interesantes y tenemos que tenerlos en cuenta? Bueno, primero os voy a decir algo. Es mejor ser sabio que ser estúpido. Capítulo 10 y versículos 1 y 2. Esto es el preámbulo. Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Primera cuestión, antes de daros 10 consejos. ¿Es bueno ser sabio? Efectivamente, el sabio sabe dónde están las cosas, a diferencia del necio. Pero no os enamoréis demasiado de los sabios, porque a veces con una pequeña estupidez resulta que destruyen totalmente su reputación. Y de pronto la persona que parecía sabia, un día lo encuentran borracho, perdido en un bar, un viernes por la noche, o lo encuentran con una prostituta, o resulta que se descubre que gasta el dinero en el juego, el dinero de su familia además, y entonces te das cuenta de que lo del sabio no es para tanto. De manera que os voy a dar algo de sabiduría, pero primero recordad que el sabio tampoco es un personaje como para que tengáis una confianza absoluta en él. Yo fui un rey sabio durante décadas y de pronto al final de mi vida, como de 1000 mujeres no encuentras una buena, yo me hice una buena provisión de mujeres malas y acabé adorando imágenes. Yo, Salomón, yo, el rey sabio. De manera que antes de terminar esta sección os voy a hablar de la sabiduría, pero ya os adelanto
que el sabio puede ser muy estúpido en ciertas ocasiones. Segundo, el sabio, si no es tonto, se va a cuidar muy mucho de estar cerca del poder. Versículos del 4 al 6. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Segundo, los poderes de este mundo no suelen llevarse bien con los sabios. Casualidad también con la predicación que tengo que hacer hoy, pero no ha sido buscado, es que ha coincidido Eclesiastés con lo que voy a predicar en Marcos. Los poderes de este mundo no gustan de tener a los sabios cerca. Es más, todo lo contrario, como dice el versículo 6, es muy habitual que veas a los necios colocados en grandes alturas. Y a gente que realmente merecería estar en grandes alturas y su lugar está ocupado por los necios. La gente no está muchas veces en el puesto que debe ocupar. Versículo 7. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Y aquí no está hablando meramente de una cuestión económica. He visto a gente de valía que realmente eran como príncipes y ahí sentados en medio del polvo del camino. Y he visto a gente que no pasan de ser siervos en el peor sentido del término, la gente más servil, más dispuesta a dejarse mandar, más sumisa a lo peor, y van a caballo. Que es como si ahora dijeras que van en un Tesla, pongo por caso. Pero en aquella época era el caballo donde iban muy pocos. Y esta es una realidad que tenéis que tener en cuenta antes de que os diga cosas que tienen que ver con la sabiduría. Y ahora os voy a dar 10 preceptos de sabiduría antes de daros la última bofetada diciendo que también esto es vanidad. Seguramente pensaba Salomón mientras estaba escribiendo esto. Primero, los hechos traen consecuencias. Versículos del 8 al 11. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Y si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Es decir, estos refranes tan bonitos que en español tienen su paralelo con el que tiene boca se equivoca, a caballo regalado no le mires el dentado, o el que a buen árbol se arrima, buena sombra se cobija. Primero, os voy a dar algunos refranes sobre consecuencias. En esta vida todo es vanidad. El suceso imprevisto le puede pasar a cualquiera. Hombre, pero tampoco lo forcéis. Si realmente te pones a hacer un hoyo, te vas a caer en el hoyo como te descuides. Si empiezas a jugar con una serpiente, te puede morder. Y una vez que te muerda la serpiente, ve llamando al encantador de serpientes, que como no sea para tocar la flauta en tu entierro, ya no tiene la menor utilidad. ¿Que te pones a cortar piedras? Pues no te extrañes si te cortas tú. Y por supuesto, si te pones a portillar un vallado y no lo miras bien, siempre hay algún animal, como puede ser una víbora, y te puede morder. De manera que, primera lección en este mundo de vanidad, los hechos traen consecuencias. Procura no hacer cosas que sean peligrosas. Eso no te garantiza nada, pero algo disminuye el riesgo de esta vida. Segunda enseñanza, cuida la lengua, porque por la lengua se ven muchas cosas. Versículos del 12 al 14. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de hacer, y quién le hará saber lo que después de él será. Mira, hay gente que tiene dudas sobre si eres tonto o no.
No hables porque se las vas a despejar las dudas. Va a quedar de manifiesto que eres un imbécil. Hay un refrán español que a mí me parece muy divertido. No lo oigo mencionar mucho y comprendo que no se mencione, pero que dice que el bobo, si es callado, por sesudo es reputado. Es decir, si un tonto se calla, hasta puede parecer sabio. Felipe no dice nada. Como mira, se ve que reflexiona, se ve que piensa. El resto de la gente ahora ahí todos hablando, dando su opinión. Oye, Felipe se le ve un hombre que realmente debe ser sabio, ¿no? Que se calla, mira mucho. Felipe es un imbécil, no tiene nada que decir, pero mientras se esté callado, nadie se va a dar cuenta. Y realmente Salomón aquí nos provoca una sonrisa, porque lo que dice es totalmente cierto. Cuando habla el necio es que se arruina inmediatamente. Pero si no habla, bueno, Dios sabe a qué altísimos destinos en este mundo puede llegar. Porque efectivamente, si el bobo es callado, por sesudo es reputado. Y hay que cuidar la lengua. Sobre todo si no sabes de lo que hablas, mejor cállate. Bueno, tampoco hay necesidad de que la gente se dé cuenta de que eres un ignorante y que no sabes de lo que hablas. Tercero, la diligencia es una virtud. Versículos del 15 al 18. O la laboriosidad es una virtud, si ustedes quieren. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean desde la mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Trabajar, aunque esto sea vanidad, aunque no tienes asegurado que aquello que tú has ganado con tu esfuerzo lo vas a disfrutar tú y los tuyos, ser laborioso y ser trabajador sigue siendo algo bueno. Es cierto que dentro de la vanidad de este mundo te puedes pasar trabajando toda tu vida y acabar siendo el más rico del cementerio porque al final no has aprovechado casi nada. Es cierto que puedes dejar algo a tu familia y que luego no te lo van a agradecer. Es más, lo mismo hasta se quejan de que no les has dejado más. Todo eso puede pasar. Pero aún así, trabajar es bueno. Y desde luego, como no trabajes y se te esté cayendo el tejado, te puede pasar cualquier cosa. Desde que te ahogues en la próxima tormenta a que se caiga la casa entera y acabe muriendo alguien. De manera que recuerda que en este mundo donde hasta la vanidad ataca y corroe a la sabiduría, hay cosas que siguen siendo buenas. Por ejemplo, trabajar, que es algo que los necios, que no saben ni dónde tienen la mano derecha, no hacen. Cuarto, y aquí podríamos utilizar un dicho muy español, que es poderoso caballero es don dinero. Recuerda que el dinero mueve voluntades y, como os he dicho unos capítulos atrás, incluso el sabio se mueve por los sobornos y se corrompe con el dinero. Capítulo 10, versículo 19. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ayer estaba viendo una película sobre Al Capone, el gángster de Chicago, y había un momento en que Al Capone decía: todo el mundo tiene su precio, dígame solo su precio. No todo el mundo tiene su precio, pero no cabe la menor duda de que la mayoría de la gente lo tiene. Y a veces es muy pequeño. Recuerdo una vez oyendo a un empleado de una embajada extranjera en Madrid, que me invitó a comer y me dijo: oye, es que los periodistas en este país se venden por nada, ¿eh? A veces solo por una cena. Yo dije: Dios mío, qué mal estamos. O sea, si esto además ya es lo que se dice en medios diplomáticos, ¿cómo será la realidad? Pues efectivamente, como dice aquí, y es bastante claro, al final del versículo 19, el dinero sirve para todo. Quinto, ten cuidado con los poderosos. Ten cuidado con los poderosos porque seguramente tú no lo eres. Versículo 20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey,
ni en lo secreto de tu cámara digas más del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Esto es exactamente todo lo contrario de lo que vamos a ver en la predicación de Marcos de hoy, pero es interesante lo que es debajo del sol. Si no quieres tener problemas, no solo no te signifiques, como les comenté que decía mi abuela materna, ni se te ocurra decir nada en contra de los poderosos. No, pero si lo digo en mi casa, ni se te ocurra. Es que solo lo pienso, ni lo pienses. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que lo sabe y se lo dice. Y el que lo acaba pagando eres tú. De manera que en este mundo de debajo del sol, con tanta vanidad, lo más prudente es tener mucho cuidado con los poderosos y no decir nada que les desagrade. Sexto, sé compasivo. Incluso en un mundo tan contaminado de vanidad como este, en un mundo tan corroído de vaciedad como este, sé compasivo. Recuerda que en esta vida es muy difícil vivir si ocasionalmente no hay rasgos de compasión y misericordia. Capítulo 11 y versículos 1 y 2. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Esto de echa tu pan sobre las aguas, algunos predicadores que, como se sabe, son tan desprendidos económicamente que predican a los demás para que se desprendan de su dinero y lógicamente se lo den a él, pues suelen a veces interpretarlo como que es una referencia a las inversiones. Echa tu pan sobre las aguas, que las buenas inversiones, sobre todo si tienes tontos que te dan dinero por razones religiosas, acaban siendo muy lucrativas. Pero Salomón no está diciendo eso. Salomón está diciendo, incluso en este mundo vano, donde el dinero compra todo, donde es peligroso hablar de los poderosos, sean financieros o sean políticos, no cierres tanto tu corazón que no ayudes al que lo necesita. A veces va a parecer que si en un momento determinado ayudas a una persona en mala situación, es una tontería tan grande como si te vas a la orilla del mar, agarras una hogaza de pan y la tiras al mar. Tontería más grande. Tirar algo que merece la pena al mar y que se lo lleven las olas. No. En medio de este mundo de vanidad, no olvides la compasión. Porque, y para que vean que es así, el versículo 2 dice, reparte a 7 y aún a 8. No olvides la compasión. Aquí no se trata de que inviertas, sobre todo en lo que te dicen, porque vas a ganar mucho dinero al cabo de días. No, está hablando de que compartas con otros, de que repartas con otros, aunque cuando lo ves da la sensación de que es algo tan tonto como tirar pan a las aguas. Hazlo. No sabes lo que va a pasar el día de mañana. Es posible que aquella persona a la que ayudaste lo olvide. Es posible que aquella persona a la que lo ayudaste se vengue. Yo he conocido muchos casos de gente a la que ayudas y no solo no te lo agradece, sino que se venga. No puede soportar la idea de que estuvo mal y que tú lo ayudaste. Lo lleva como una herida. Y en vez de gratitud hay resentimiento. Bien, es así. Pero también hay gente que en algún momento puede recordar lo que hiciste por ellos. Y no sabes lo que va a pasar en este mundo. Y no sabes si aquella persona a la que tú ayudaste ha guardado en su corazón que la ayudaste. Y cuando suceden los hechos inesperados, te va a escuchar. Séptimo, ten presente que va a pasar lo que tenga que pasar. Capítulo 11 y versículo 3. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Acepta que en esta vida hay cosas que no podemos cambiar. El árbol se cae y se te ha caído sobre un muro que tienes en el jardín,
evidentemente te dan ganas de matar al que ha movido al árbol y te ha destrozado el muro del jardín, pero aceptemos que lo único que podemos hacer es intentar arreglar el muro del jardín, no podemos volver el árbol hacia atrás. Y como eso sucede con otras cosas, y a veces nos amargamos pensando en cómo tendrían que haber sido las cosas y no han sido y por qué, cuando en realidad lo mejor que tendríamos que decir es las cosas son así y vamos a ver cómo las administramos. Octavo, no perdamos el tiempo. Capítulo 11 y versículo 4 dice: el que al viento observa no sembrará y el que mira a las nubes no segará. No pierdas el tiempo observando, acordándote del árbol que se cayó, rememorando quizá con resentimiento lo que pasó con las nubes, porque cuando uno pierde el tiempo en el pasado de esa manera, no construye el presente ni puede construir el futuro, el porvenir. De manera que no pierdas el tiempo con eso. Noveno, como no tenemos ni la menor idea de lo que va a pasar en el futuro, trabajemos. Versículos 5 y 6. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Yo he conocido gente que no hace nada porque se dedica a pensar en todas las posibilidades negativas y eso lo paraliza. Yo he conocido gente que de pronto tenía que tomar una decisión sencillísima y decía, bueno, pues si hago esto va a pasar esto, si hago lo otro va a pasar esto. No hacía nunca nada. Tenía una forma de ver las cosas que lo paralizaban totalmente. Pero Salomón dice, mira, de lo poco sabio que efectivamente tenemos en este mundo de vanidad, hay una cosa, y es no dejar de trabajar. Porque es verdad que no tenemos ni idea de cómo se desarrolla el niño en el vientre de la madre. 1000 años antes de Cristo eso era así, ahora no, pero podríamos poner otros ejemplos. No tenemos ni idea de cómo va a ser la próxima crisis financiera. Los economistas te lo explican después, pero antes nadie sabe ni cómo va a ser, ni cuándo va a ser, ni cómo va a ser. Que eso no te deje entrar en la pasividad. Tú siembra de todas formas tu semilla. Tú haz el trabajo que tienes que hacer. Tú atiende a tus deberes como tienes que atender. Y aunque no sepamos si al final va a salir bien o va a salir mal, eso es lo que tienes que hacer. Porque ignoramos el futuro. Precisamente por eso no somos unos vagos. Y décimo, y esto es muy importante, recuerda que finalmente todo es vanidad. Y sobre todo al llegar a ciertas edades no hay manera de no verlo. Versículos 7 y 8. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos y todo cuanto viene es vanidad. Todas estas ideas están bien debajo del sol, para minimizar algo los riesgos, para reducir algo los peligros, pero no nos engañemos. Esta vida se acaba. Cuando se acaba y se tienen muchos años, por regla general se acaba peor que cuando uno es más joven, siquiera en términos físicos. El final de la vida va a ser peor. Los días de las tinieblas pueden ser muchos. A veces cuando uno cuenta toda su vida y a veces cuando ve solamente la parte del ocaso de su vida. Abderramán III, que fue califa de Córdoba, en España, y era el monarca más importante de todo Occidente, al final de su vida hizo un resumen de lo que había sido su existencia, los años que había reinado, cómo había vencido a sus enemigos que lo temían, cómo lo admiraban y lo aclamaban sus súbditos, para acabar diciendo que en toda su vida de verdadera felicidad había tenido 18 días.
lo cual es terrible, porque hay que ver la vida que se daba Ramón III. O sea, es una cosa que puedes decir, pues, un pobre desdichado. En un homeless me lo puedo creer, pero en la de Ramón III, y sin embargo era una confesión muy real. Bueno, espero que cualquiera de nosotros haya tenido más de 18 días cuando se acabe, pero efectivamente Salomón acaba esta penúltima parte de Eclesiastés diciendo: yo os doy algunos preceptos que pueden tener cierta utilidad debajo del sol, pero no nos engañemos, todo es vanidad debajo del sol. Y como veremos en el último estudio de Eclesiastés, la semana que viene, Dios mediante, Salomón dará un salto más allá de debajo del sol, nos llevará a otra dimensión y veremos que afortunadamente la vida no se reduce solo a lo que está debajo del sol y que cobra sentido cuando sabemos que va más allá de lo que está debajo del sol. Nos quedan 2 minutos si alguien tiene alguna pregunta. Cualquiera pensaría que Salomón era un hombre pesimista, ¿no? O monótono, porque repite mucho acerca de la vanidad, pero cuán bendecidos hemos sido si yo a los 24 años que llegué a este país haya podido estudiar este libro. Realmente el Señor nos está hablando de gran manera de que tenemos que regocijarnos y alegrarnos cada día en el cual el Señor nos permite poder. Es así, es así. Vamos a ver, sobre Eclesiastés nunca se suele predicar en las iglesias porque es un texto difícil, no encaja con muchas teologías nada bíblicas que se predican con mucha frecuencia, etc. Pero el texto de Eclesiastés es un texto que simplemente nos pone un espejo delante y que dice, bueno, plantéate por un momento lo que es la vida solo debajo del sol. No pienses en que hay algo por encima del sol, no pienses en que Dios interviene en tu vida, no pienses en que tienes una comunión con Dios, no pienses en que tienes un Padre al que puedes acudir, no pienses en nada de eso. Vamos a quedarnos con la vida tal y como realmente es. ¿Y cómo es la vida? Hebel, Hebelín, Hakol, Hebelín, vanidad de vanidades, el todo es vanidad. Y no se puede decir que Salomón no lo deje muy claro y que además lo leas y digas, anda ya, Salomón, que eres un exagerado. No. Lo que dice, cuando lo estás viendo y lo estudias, inmediatamente te vienen experiencias personales, cosas que has visto en otras personas. Y es verdad, debajo del sol todo es vanidad. Y eso nos permite ver de otra manera también lo que hay por encima del sol, que es algo en lo que Salomón entra al final. Muchísimas gracias por todo, nos vemos dentro de un rato. Aviso que hoy predico yo por si alguien quiere marcharse a su casa tranquilamente y todo.